¿Bien usted, Buenas. profe? Bien, gracias. Qué bueno. Vamos a empezar. Les voy a mandar la clase. A ver. Estoy cargando la clase para que la tengan. Hoy día vamos a ver sostenimientos. ¿no? ¿Se ve la pantalla o no? Sí, profe, se ve la pantalla. Ya. Ven que está cargando aquí a la mitad. No quiere cargar. Ahí va. Ahí se la envié. Ya está compartiendo, entonces la puedo abrir. ¿Me escuchan? Sí, profe, se le escucha. ¿Se ve? Sí, profe, se ve. Ya. Muchas gracias. Gracias por responder. Es que como no se ve, uno... bueno. Hoy día vamos a ver los métodos de sostenimiento. ¿eh? Hay una secuencia relativamente lógica en esto porque los métodos de diseño van de la mano de los métodos de sostenimiento, de las técnicas, de la construcción. Entonces, a medida que se iba mejorando la construcción, de la mano iban los sostenimientos, o sea, los métodos también. El diseño con la construcción. ¿ya? Estos son los libros que tengo de referencia. Vamos a partir por el Procter & White, que tiene que ver con los métodos de marcos metálicos. ¿no? Los tres tipos de soporte que hay, básicos, porque después hay combinaciones, son los marcos metálicos, el apernado de roca y el hormigón proyectado. ¿ya? Esta figura que ven ahí es de un arco de roca reforzado con perno. Así cuando se empezaron a estudiar, así se ve. Así se analiza, digamos. A ver, ahí es. Esto se puede rayar. Ah, sí, raya. Uy, esto cómo se borra. Ay, bueno, ya. Entonces, vamos a partir por los marcos metálicos. Ya. Esta presentación es larga, así que no creo que terminemos hoy día, pero bueno, son las 19:50. Deberíamos parar a las 20:25. A las 8:25. Ya. Esto es una comparación de los marcos de madera versus los marcos de acero. Por eso que aparecieron los marcos de acero. Porque también antes de los marcos de acero se hacía todo de madera. ¿ya? Y eran unos tremendos marcos necesarios para hacer el mismo trabajo que hacían los marcos de madera, pero eran más grandes. Aquí se pueden ver una foto, ¿se fijan? A ver, vamos a ver si se puede agrandar la foto. Miren. Los tremendos marcos de madera. Y los marcos metálicos eran más chiquitos. ¿ya? Estamos hablando de los años 40, 50, por ahí. ¿ya? Y lo que yo les decía ayer, los marcos metálicos, igual que los marcos de madera, se acuñaban con trozos de madera, con tablones, con cuartones, y se acuñaban, se apretaban. Entonces, ¿cómo se trabajaba? ¿Ya?
el marco metálico se adaptaba a la forma del túnel, o sea, se hacía una forma de acuerdo a lo que se esperaban las cargas del terreno. Cuando se esperaban muchas cargas, se hacían circulares. ¿Ya? Y existía el marco metálico circular. Después todo esto se revestía de hormigón. Eso es algo que no hemos dicho, ¿eh? Que hay un revestimiento de hormigón que viene posterior al sostenimiento. ¿Ya? Estos tres métodos de soporte son sostenimiento. Después de esto viene el revestimiento, soporte definitivo, ¿ya? Que es cuando ya se le pone hormigón armado y es la capa final, digamos, de hormigón, que soporta cargas ya no solo de tierra, sino que de sismo, por decir, o de agua. ¿Ya? Ese es como en el diseño definitivo. ¿Ya? Nosotros, en general, todo el curso se va a tratar de sostenimiento, del primer soporte que se pone para que no se caiga el terreno. ¿Ya? Esa es como la idea. Entonces, el marco metálico surge, aquí se ve mejor, fíjense aquí, se ve la diferencia. Digan, este es el marco metálico. Entonces la excavación que uno podía, que se necesitaba, era mucho menos que la que se necesita para el marco de madera. Digan, miren, ahí se, oh, no. Aquí, ahí está. Entonces ahí, a ver si, ahí, un poco. Ahí, un poco. Oh, no, así que, bueno. Ahí está la excavación en roca para el marco metálico. Y aquí arriba está la excavación para un marco de madera, porque la madera no se podía embeber en el marco, en el revestimiento definitivo. En cambio, el hormigón, el marco metálico sí. Este sí podía quedar metido dentro del hormigón. Entonces, se ganaba todo eso. Entonces era más barato. Ya. Esto, ¿cómo? No. Ya, a ver. O presentarlo. Presentarlo se puede rayar. Ahí está. Ya. Entonces, como les decía, el marco metálico se puede hacer de cualquier forma, siguiendo la forma del túnel. Y aquí, me gusta tenerlo. Acá se puede ver la transición entre los marcos metálicos y los marcos, y el hormigón definitivo. ¿Se fijan ahí? Ahí están los marcos metálicos y detrásito va el hormigón armado, definitivo. ¿Ya? Que el hormigón armado no se puede hacer frente en la entrada del túnel, porque el hormigón necesita su tiempo fraguado, ¿entiendes? Entonces, por eso que el soporte, el sostenimiento tiene que ser algo más rápido de colocar. ¿Ya? Y además el hormigón se puede poner ya después en tramos largos de 5, 10, 15, dependiendo de cuántos metros se puedan hormigonar de una parada, de una patada. Esta es la forma típica de poner un marco metálico. Se pone lo más cercano posible, pero dejando un espacio. Y se carga en determinados puntos. El marco metálico en particular resiste más en la medida que haya más puntos de contacto con el terreno. O sea, si yo miro estos 4 dibujos, el marco metálico, siendo la misma sección de acero, el que más resiste es este. ¿Ya? Eso es una cosa que tienen que aprender. Fíjense que aquí, sí, la separación entre tacos, esto se llama taco o bloque, es de 70 centímetros. La tensión del marco de acero es de 2,3 toneladas por centímetro cuadrado. Si yo los bajo a 50, es de 1,6. Si lo bajo a 30, 1,2. Y si lo bajo continuo, a 1. Fíjense, sube 2 veces. ¿Ya? Ahora, entre marcos se ponen tablones.
y se ponen estos separadores, ¿ya? Entonces el tablón me da la distancia entre ellos y los separadores, los tirantes los apretan, ¿ya? Entonces ese es como lo típico, esto que está aquí, ¿ya? Un puntal separador de 3x4, de 4x6 pulgadas, de 6x6, depende, ¿ya? Y este tirante de acero de 5/8 pulgadas, 3/4, son 20 milímetros más o menos. Así son rígidos, se mantienen rígidos y no pandean lateralmente. Eso es importante, si no el marco podría pandear en el plano. ¿Ya? Y estas otras son sistemas de cierre continuo, digamos, de mantener que no caiga ningún material al túnel. Entonces, a ver, vamos a poner aquí. Entonces quiero... Acá se ven los distintos tipos, porque no es solamente madera, se puede poner con madera o metálico con una canal o metálico con una doble T, ¿ya? O una plancha, que es plancha. Ahí le da continuidad al revestimiento para que no caiga nada, por ejemplo hay agua, ¿ya? Acá hay otro sistema, ¿ya? Y aquí hay un sistema continuo de pura madera y detrás hay material ya suelto. Y esto es un puntal de piso, ¿ya? Y estos son los detalles que tienen los apoyos. Esto es la pata de un marco, ¿ya? Se apoya sobre un bloque de madera, pero después esto va a ser todo hormigonado. Esta es la típica, y esto es cuando ya lo van a hormigonar. Este es un sistema muy usado en minería de avance cuando el terreno es muy malo, muy malo. Entonces es una especie de paraguas. Entonces va poniendo hacia adelante para poder excavar aquí. ¿Ya? Y esto se apoya sobre los marcos metálicos. ¿Ya? Es casi para excavar en arena. ¿Ya? Aquí se puede ver. Ahí están clavando los palos estos de manera de hacer una visera. Se genera una verdadera visera. Y así se puede trabajar en esta parte. ¿Ya? Entonces el material cerca de la frente hace un talud. Aquí lo tienen puesto incluso con madera atravesada, pero podría ser un talud. Pero así van avanzando. La minería es un arte, no es un proceso típico. Estas son las distintas piezas que tienen los marcos. O sea, pueden ser de 2 piezas conectados aquí, o sea, hace un arco rotulado, o 4 piezas. Esto está pensado porque a veces tiene apoyo directo este marco en unas vigas que se ponen en el techo, solo en el techo, ¿ya? Este es para bóvedas grandes. Este es para bóvedas más chicas por el peso. Cuando esto es muy pesado, se hacen así. Se ponen los postes primero y después se ponen los arcos. Dice, se usa generalmente cuando el techo forma un ángulo con los muros. También, cuando no es un medio punto, sino cuando se hace un arco y el techo, digamos, la pared es plana. ¿Ya? Y cuando yo requiero apoyar rápidamente el techo. ¿Ya? Acá hay otro modelo. Este es cuando yo solo soporto el techo. ¿Ya? Y este cuando soporto el techo y después le quiero poner patas. ¿Ya? Este se usa generalmente por su rapidez de colocación o solo cuando se requiere soporte liviano de techo. ¿Ya? Se ponen unas vigas en la pared. ¿Ya? Y este se usa cuando se usa banco y bóveda. O sea, cuando este... No puedo rayar.
cuando la excavación, por ejemplo, esta puede ir adelantada. Esta zona puede ir, supongamos que la excavación se hace así. Esta es la primera parte, y esta otra se hace detrás. Ya, esta se hace en segunda. ¿Se acuerdan? Bueno, segunda, tercera, bueno, depende. Vamos a segunda y tercera, ahora sí, tercera, cuarta. Entonces, esta, si lo miramos de costado, esta va adelantada ahí. Y esta puede ir con talud ahí. Entonces, esta se adelanta. Y yo pongo marcos aquí. ¿Ya? Y después completo el marco. Completo el marco hasta abajo. O sea, hago ese marco y pongo las patas. Y lo voy poniendo patas. El techo lo voy poniendo ahí. Entonces, así divido la sección. Recuerden que esto era cuando el banco lo puedo separar en 2 o 3, de acuerdo a los métodos. Esto, acuérdense a ver, ¿dónde estaba esto? ¿Dónde estaba? Lo vimos, nosotros estaba... en la historia. Túneles, historia, tipología. Aquí. Ahí. ¿Se acuerdan de esto? Entonces, se fijan que aquí se hacía la bóveda primero, después se hacían los bancos. Entonces, por eso que estos marcos se hacían para esto, para asemejarse a eso, para seguir ese método. ¿Ya? Entonces, aquí hay fotos que muestran esto. Entonces, en esta figura se ve un marco de 2 piezas. ¿Ya? Y esto es un túnel relativamente chico, y está excavado, dice, a full face. O sea, de una sola excavación completa. Entonces ahí se puede poner el marco articulado acá en el techo, en 2 piezas. Y este de acá también es, dice, roca fracturada, 2 piezas también. Ahí está amarrado ahí arriba. ¿Se fijan que ahí está unido? Está hecho en 2 piezas. Túnel en Very Blocky Rock. Una roca muy fracturada. ¿Ya? Acá se ven los marcos del otro tipo, en que está separada la bóveda de las paredes. ¿Ya? Y se usan paredes planas. A ver, fíjense los tamaños, ¿ah? Fíjense los tremendos tamaños. ¿Ya? Aquí dice, claro, tiene dimensiones muy grandes para ser usado en 2 piezas. Y claro, porque si yo avanzo con la bóveda primero y después empiezo a bajar, puedo bajar en banco recto mucho. O sea, la altura, me independizo de la altura. ¿Ah? Acá hay otro tipo también. La bóveda, ahí está unido y bajo.
Y aquí están usando un jumbo. Y así se montaban los jumbo antes, sobre rieles. Acá hay los tipos de marcos solo para el techo. ¿Se fijan que aquí va la viga en la pared? Está sobre patas mineras, le llaman a esta. O de repente se ponen algunos pilares, pero no debajo de cada marco, a cierto punto, ¿no? Pero ahí tienen ese uso. Ahí y acá. Ahí también se puede ver. Está apoyado en la pared. O sea, pongo apoyo firme. Cada, por ejemplo, 4, 5, 6 metros. Y voy poniendo estos marcos cada 1 metro, 90 centímetros, que eso es como una medida clásica. Ya. Pero estos apoyos los pongo cada más separación, mayor separación. Ya. Y además me aprovecho de la superficie como está hecha así. Yo puedo generar aquí, eso incluso es parecido a hormigón. Ya. Y tengo mi techo. Acá también, este se ve más ordenadito. Ahí también otra vez tengo mi viga. Lo hemos visto. Eso es solo las cubiertas. Acá hay más. Otra vez la viga, el techo. Acá tengo una viga, pero también tengo pilares, postes del techo. ¿Ya? Y estas serían las formas. Tengo un marco circular. Se usa en condiciones en que se imponen fuertes presiones por los costados. Squeezing, swelling o roca molida. O cuando hay mucha presión por el piso. ¿Ya? Cuando empieza a haber presión por el piso, se ponen estos inverse truss o puntal de piso. ¿Ya? Aquí se puede ver cómo pueden quedar los marcos doblados cuando hay mucha carga. ¿Ah? Para que vean lo que carga el material. Miren, se doblaron con la carga lateral. O por pandeo también. Parecido por pandeo. Y acá, se fijan, este otro tipo, miren, otro marco que falló. Entonces cuando hay mucha carga lateral, se le empiezan a poner puntales diagonales y puntales de piso. Ya, acá también ahí se ven escondidos. Ahí están, debajo los rieles. Así se trabajaba antes. Pues. A ver, estamos aquí. Aquí hay un cruce de una falla. Entonces, en la falla, como es más mala, se usa circular. Después que pasa la falla, se hace normal. ¿Ya? Pero para pasar la falla, tuvieron que hacer un túnel con marcos circulares. Y acá, en la foto del lado, se ven marcos circulares también. Y divididos por la mitad. Entonces se hace primero la mitad de arriba y después se hace la mitad de abajo. ¿Ya? Acá, para grandes secciones, se pueden hacer marcos de a tramos y se pueden hacer galerías. Aquí se partió del costado. Este era como el método alemán. Se parte de los costados, de las patas. Después se hace el arco. O acá otro que se hace primero la galería en la clave. ¿Ya? Y se hacen los costados, la clave y los costados. Y después se excava esto. Fíjense, el número 1 se hace este.
número 2 se recrece. Es raro, 1, 2, después 3, 4 y 5. Ven, ahí se ve se hace en dos partes, la primera y después la segunda. Entonces, cuando se hace la parte de arriba, la bóveda, se van poniendo los marcos arriba nomás. Y después cuando se pasa al banco, se excava el banco, se excava 1 metro, se excava 1 metro y se pone un marco. Se excava otro metro, se pone otro marco. Y allá por arriba también van avanzando de 1 metro. ¿Ya? Se puede partir también al principio, para no hacer toda la sección, entre los terrenos más malos se parte de arriba, ¿no? Acá hay agua, esto es agua. Entonces uno se empieza a dar cuenta cómo es lo que se necesita, como lo típico. Y estos esquemas son los que hizo Terzaghi. El Terzaghi se dio cuenta que el desprendimiento de roca, cuando era roca de mediana calidad, eso podía llegar a un 25% del ancho, un 50%, y él fue sacando su clasificación. Ya. Y aquí está analizado. También, se fijan, cuando las discontinuidades son verticales, él estimó esa roca suelta. ¿Ya? ¿Se fijan? Esto es lo que él fue visualizando. ¿Ya? Cuando la roca es más mala, ¿se fijan? Llega a 0,5. Eso ya lo vimos, así es como para que se den cuenta que durante la época en que se trabajó con los marcos, se hizo se fue de la mano con estas otras teorías. Y aquí está la teoría de Terzaghi. Ahí está 1,5 B más H. Que ese sería como la profundidad mínima para que se produzca el efecto de arco. Y aquí está la tabla de clasificación que sacó Terzaghi para estimar la carga sobre los marcos. Esto está hecho específicamente para los marcos. Se fijan que hasta están dibujados. Nosotros cuando los pasamos como algo así como carga, pero en realidad se hizo en esta época, ¿ah? Porque era lo que se entendía. Y está bien, está bien. Esta es la carga para los marcos. Pero después se dan cuenta que, por ejemplo, para estimar carga, si yo voy a usar pernos de anclaje o shortcut, no necesito usar esto. Ya la carga va a ser menor que esto. Porque esto está hecho para los marcos que sueltan el terreno, que se suelta, el terreno se suelta. ¿Ya? Ese es un concepto. El terreno se afloja, se suelta. Después lo que va a importar es que el terreno no se suelte. ¿Ya? Eso va a ser muy importante. ¿Ya? Eso va a estar de la mano de otro método, del método NATM. Entonces, aquí, ¿se fijan? Esta es la carga que se supone actúa sobre los marcos y está deducida, se aproxima, y en ese tiempo se cargaba. Se le da un valor a esa carga y se resolvía en forma manual. Esto es un cálculo manual. Hoy día no es necesario, uno podría hacerlo con el SAP. Nosotros intentamos hacer uno con el SAP el año pasado, nos resultó más o menos. No es tan fácil, ¿eh? Porque aquí hay que poner biela. O sea, uno hace el marco y además tiene que agregar unas bielas. No se carga directamente el marco. ¿Ya? El marco es cargado transversalmente por las bielas. Porque así funcionaba. ¿Ya? Este es un método, como les digo, manual. Así se veían los cálculos manuales, como una memoria de cálculo.
Y este era el resultado del el resultado final, digamos. Yo lo que tengo que calcular aquí es la carga máxima por metro de ancho de túnel, ¿ya? Porque aquí me da la distancia, aquí me da el ancho del túnel, y aquí me da el bloqueo, ¿ya? Y esto está hecho... ¿Aló? Ah, pensé que me había dicho. Entonces, esta carga está hecha por pie. Está hecha esta tabla está hecha para libras por pie. ¿Ya? Y para este tipo de acero, 27.000 libras por square inch. Entonces esto se puede convertir a toneladas por metro para saber qué tipo de marco necesitaría. Vamos a hacer un ejercicio después de esto. Esto es para el marco con patas y este es para el arco sin patas. Esto está en el Procter & White. También, para facilitar el trabajo, hay abacos. ¿Ya? Entonces, estos abacos, uno calcula, parte con el ancho del túnel, tiene la separación máxima entre marcos y puede sacar la carga. ¿Ya? Entonces, tiene la carga, la capacidad del marco. Si se fijan, miren, para un túnel, por ejemplo, están estos números porque están en pulgadas, en pie, por eso están así. Pero supongamos, mire, un túnel de 5,5 metros de ancho, ¿ya? Con separación máxima 1,12 metros, ¿ya? Si yo estimo la carga, porque esta es una carga estimada, por ejemplo, si yo estimo 4 toneladas por metro, ¿ya? La capacidad que tiene este marco, con este perfil, es de 4,96. Este estaría adecuado. Pero si yo tengo más carga, voy buscando el perfil que me acomode. ¿Ya? Entonces yo entro por el tipo de ancho de túnel y la distancia máxima para sacar la carga admisible. O sea, comparo la carga de diseño con la capacidad del marco, que es esta. ¿Ya? Entonces aquí yo tengo el ancho del túnel, entro con la carga de diseño y puedo sacar el perfil directamente. ¿Ya? Acá hay otra. Acá hay un supuesto que yo tengo un diámetro de roca sobre el túnel, que sería la curva A, y medio diámetro, que sería la curva B. ¿Ya? Entonces yo entro con el ancho del túnel, por ejemplo 4 metros, yo digo la carga no es tanta, el terreno es bueno, estoy por aquí. Entonces, para 4 metros yo necesito este marco, 4x4 por 3 secciones, directamente. Oye, ya son las 8:20 para hacer una pausa. Hacemos una pausa de 10 minutos, ¿les parece? Sí, Hola, profe. profe. Ya, son las 8:20 a las 8:30. O las 8:32, porque son las 8:32, una pausa. Ok. Ya.
Aló, muchachos. ¿Están ahí? Aquí estamos, profe. Ya. Vamos a seguir. Yo les voy, en esta clase les voy a contar un poco lo que hay respecto a esto y después lo vamos a ir complementando. Igual es mucha información de golpe, pero es que es la única forma. Vamos a ver primero todos los métodos que hay, después vamos a hacer ejercicio y después también hay una clase específica para ver cómo son los métodos de construcción. Va todo junto. No hay otra forma de verlo. O sea, ustedes ya han visto que la historia de los túneles es muy larga, entonces resumir esto cuesta mucho. Bueno, entonces ya ven que esto se amarra un poco a las teorías de carga, ¿no es cierto? Porque yo le estoy diciendo, ustedes tienen que estimar la carga. Con la carga estimada, entran a calcular cuánto es lo que carga sobre un marco, que como digo está más o menos a 1 metro de distancia, cuánto es lo que carga por metro y se puede calcular el marco. Se calculaba a mano antes o con estos ábacos y hoy día se puede calcular con un SAP. Pero ahí están las etapas. Calcular la carga con las teorías de carga, con la fórmula de Terzaghi, de ahí saco este valor. Después entro acá y saco el marco. Ahí se cierra el círculo. Acá hay otro ábaco. ¿Ya? Este trabaja sobre un parámetro RSR, que es un parámetro que se calcula con las características de la roca. ¿Ya? Eso tiene relación directa con la calidad de la roca. Entonces, este representa la calidad de la roca. ¿Ya? Mientras mejor es la calidad de la roca, menos es la carga. ¿Ya? Es una forma indirecta de sacar la carga sobre el marco. Ya no necesito tampoco Terzaghi, lo saco directamente de aquí. ¿Ya? Entonces tengo RCR, tengo el diámetro del túnel, acá está el diámetro del túnel, y saco la carga. ¿Ya? Y con la carga también puedo tener el marco directo. O sea, RCR, que es la calidad, para un túnel de estas características. Por ejemplo, aquí tengo un túnel de 14 pies. 14 pies es como... A ver, un pie es 0,30, o sea, 30 centímetros. 14 por punto 30, 48, son 4,2 metros. Un túnel de 4,2 metros. Con un RSR, que es la calidad de la roca, puedo usar un marco de 4H13, que eso está en... Cuando uno lee un marco, normalmente está la altura y después está el peso. Entonces este es un marco de 4 pulgadas de altura y 13 libras por pie de peso. ¿Ya? Y se separan, esos marcos se separarían, por ejemplo, si yo leo aquí, se separarían a 4 pies. 4 pies es 1 metro y tanto. Si quiero usar un marco de 6 pulgadas de altura por 15,5 libras por pie, lo separo un poco más. Está la separación aquí mismo. ¿Sí? Así se usan estos ábacos. ¿Ya? Después hacemos ejercicios para calcular algún marquito. Ya. Esos son, entonces, una forma de calcular los marcos. Y esta es la forma típica ya de un SAP. En un SAP yo puedo inducirle las cargas, si las conozco, y puedo colocar resortes también, si puedo representar el medio con un resorte, un coeficiente de balasto. ¿Ya? El coeficiente de balasto está representado por el módulo de elasticidad. No es directo, no es el módulo de elasticidad directo. ¿Ya?
pero eso ya es como un cálculo de fundaciones, mejor no nos metamos todavía en eso, pero esa es una forma alternativa. Y el modelo típico también de elementos finitos, en el que uno procesa un medio, pone el soporte y te da la tensión sobre el soporte. Entonces la idea de que el soporte no tenga las tensiones máximas admisibles, uno evalúa esto y va poniendo iterativamente el marco hasta que encuentra uno que cumple con todas las condiciones. ¿Ya? Pero ese es el cálculo estructural. ¿Ya? Ese es como un cálculo que ya es más sencillo, por decirlo así. ¿Ya? Esos son los marcos. Ahora los pernos. Los pernos es un mundo aparte. ¿Ya? El perno no trabaja como marco. ¿Ya? ¿Cómo trabaja un perno? ¿Ya? Los pernos soportan el peso de un bloque suelto, por ejemplo. Aquí está atravesando un bloque y se ancla. O puede amarrar rocas estratificadas, ¿ya? Como si fueran tablones. O puede formar un arco de roca reforzada. ¿Ya? ¿Qué dice aquí el texto? Dice, como resultado de la búsqueda de sistemas más económicos, racionales, de aplicación más flexible que los marcos metálicos durante los últimos 20 años, pero esto está escrito como en los años 70, durante los últimos, se han intensificado cada vez más el empleo de la técnica de apennado de roca como medio para otorgar estabilidad a las excavaciones subterráneas. Actualmente, sin embargo, se discute todavía cómo evaluar numéricamente su comportamiento. ¿Ya? Incluso todavía, o sea, solamente a través de elementos finitos uno puede tener una estimación buena de cuál es la carga sobre los anclajes. Debido a ello, los pernos frecuentemente se seleccionan en base a los posibles mecanismos de colapso de la roca que rodea la abertura. Conceptos tales como reforzamiento de la roca son usados con frecuencia para estimar su acción de soporte. El apennado de roca puede actuar de distintas maneras sobre el comportamiento del terreno circundante a la excavación. En primer lugar, constituye un elemento que aumenta la resistencia al deslizamiento entre bloques. Fíjense que aquí es donde ya empieza, esto es importante. ¿Eh? Vamos a poner esto aquí porque lo vamos a resaltar. Vamos a leer. Esta cosa me gusta mucho. Ya, ahí estamos. Entonces, bueno, vamos a marcar con este. Ya. Un elemento que aumenta la resistencia al deslizamiento entre bloques. Esa es una forma, que es esto. Por el tanto, tiene un efecto positivo sobre la calidad del terreno y naturalmente para evaluar su acción debemos considerar el incremento de resistencia de esta roca. Se ha sugerido que el apennado puede representarse como un aumento de cohesión también. Por otra parte, el apennado también puede usarse para conferir al terreno una presión de confinamiento mayor, también. Esto es, condiciones más favorables para desarrollar su resistencia al corte. Esto es posible si se da una tensión inicial a los pernos al momento de colocarlo. Por último, debemos señalar la posibilidad de usar el apennado en puntos críticos. O sea, es el local, así como este. Soportando bloques inestables individuales, los cuales son fundamentales para continuar las tensiones tangenciales en la periferia de excavación. O sea, si yo detengo la caída de este bloque, detengo la caída de otros bloques más grandes. Pues, supongamos que aquí hay un bloque grande. Supónse que aquí hay un bloque más grande todavía aquí, que está aquí. ¿Ya? Entonces, si yo saco este bloque, si se cae este bloque, se cae también este. Entonces, si yo detengo este bloque, detengo todo lo demás. Es una cadena. Ya. Este es la pinta, así es como se ve, por ejemplo, un túnel chiquito con malla y pernos. ¿Ya? Se pone una malla electrosoldada y se apenna en determinados puntos cada 1,5 metros, 2 metros, no más que eso. Y esta es la pinta del perno. Un perno roscado con una tuerca
una tuerca semiesférica, una plancha. ¿Por qué esa forma? Para que la plancha no esté obligada a estar perpendicular al perno. La plancha puede estar en cualquier dirección. ¿Ya? Entonces se acomoda mejor. Las planchas pueden ser, si se fijan aquí, pueden ser de distintas formas. Normalmente se usa la cuadrada, pero la cuadrada se usa así con un levantamiento, o sea, con ese sector más levantadito. No es así, no es plancha. Esta es la tuerca semiesférica. Una plancha circular, que son más raras, o triangular. ¿Ya? También una forma para facilitar que haya por lo menos 3 puntos de contacto. ¿Ya? Y este es un gato, pues, se puede hacer una llave de torque para los pernos que son con tensión. Hay pernos con tensión y pernos sin tensión. ¿Ya? Este es un esquema de cómo podrían funcionar, cómo funcionan las cargas sobre un perno. Entonces el perno tiene un bulbo, como un bulbo de presiones. A ver, está aquí. Ya. Uno lo entiende, lo ve, lo visualiza, como si aquí hubiera un bulbo de presiones. Ya. Siempre que el perno esté anclado. Si yo anclo este perno, voy a tener una cuña aquí, lo vamos a ver ahora. Entonces esto hace presión para acá. ¿Ya? Y el perno empuja para allá. Tira para allá. ¿Ya? Y yo lo aprieto para que esto tenga carga. Entonces tiene carga por aquí y tiene carga por acá. O sea, esto tiene una cuña de carga así y por acá tiene otra. Aprieta el terreno. Todo esto queda confinado. ¿Ya? Y esta otra por acá. Entonces esa cuña queda suelta. Un poco más suelta. Es una zona inestable. Que es esa zona la que agarra la malla. La malla, su misión es agarrar esa zona. ¿Ya? Entonces acá se ve una estimación de cómo se podría calcular la malla. Si F es la flecha que puede tomar la malla, la carga aproximadamente eso. ¿Ya? Y la tracción por metro lineal de malla, y de ahí yo saco la malla que necesitaría. ¿Ya? Esta es otra forma de concebir los pernos. Cuando la roca no está muy fracturada, yo puedo detectar los bloques que van a caer, y eso se detecta. Hay un programa que detecta los bloques de roca de acuerdo al fracturamiento. Eso también lo vamos a ver después. Yo puedo plantear un patrón, o si ya identifico claramente los pernos, yo ya sé cómo los tengo que poner. Si encuentro bloques de este tipo, yo lo puedo poner en abanico. La postura en abanico es la mejor, ¿ya? Pero si es claramente son fallas de este tipo, yo pongo los pernos así. Busco la eficiencia, tratar de anclarlo lo más posible al terreno. Entonces, ahí está definido como el anclaje. Y esto, aquí ustedes pueden ver que hay fórmulas para calcular las cargas, o sea, conociendo el peso de esto y los ángulos que tengo, yo puedo calcular las cargas sobre los pernos. ¿Ya? Tengo que saber la geometría, conocer la geometría. ¿Ya? Esos son para bloques aislados. Acá tengo también, si se fijan, hay diferentes situaciones. Si yo tengo estratificación, mi apernado va a ser
Ojalá entre 30 y 45 grados respecto a la dirección principal de fracturamiento, para atrapar la mayor cantidad de bloques. ¿Ya? Si es horizontal, los uso así, a 45 grados o 90 grados. Pero no voy a poner un horizontal. Eso es lo que está pretendiendo esto. Si yo tengo estratificación horizontal, yo no voy a poner perno en esa dirección, no tiene sentido. Ese no es un perno válido, no lo uso. Solo uso así. Y lo mismo acá, yo tampoco voy a poner un perno vertical. Ese tampoco lo uso. ¿Ya? Y uno no pone normalmente en el piso. ¿Ya? Solo va poniendo en la bóveda, porque ya estamos trabajando con un arco de roca. O sea, aquí vamos a suponer de que hay un arco de roca que tiende a desprenderse, que es esto. Entonces, esta es la zona que nosotros queremos reforzar. ¿Ya? Acá el fracturamiento va en este sentido, entonces yo trato de ponerlo lo más... nunca la dirección del fracturamiento. Si el fracturamiento es así, yo lo voy poniendo así. ¿Entienden? Ese es el sentido común. ¿Ya? Acá también hay una forma de calcular el peso, la carga. ¿Ya? Otra forma de entenderlo es esta. Es que yo estoy formando una viga. ¿Ya? Entonces, si tengo mi techo más o menos plano, yo intento buscar una viga que tenga un cierto espesor que me dé seguridad. ¿Ya? Entonces, el largo de los pernos me va a dar y la carga me va a dar el tamaño de la viga. ¿Ya? Puedo usar una plancha abajo. Ya, eso sería una viga compuesta. O un canal, perfil. Puedo buscar estas formas de trabajo. ¿Ya? Lo que estamos tratando es de entender cómo funciona el perno. ¿Ya? ¿Cuál es la misión que tiene? Si se fijan, no tiene nada que ver con el marco metálico. Ya, el marco metálico es una estructura que soporta la carga de roca. Acá ya no tenemos claro qué es la carga de roca. ¿Cuál es la carga de roca? ¿Ya? O sea, si yo tengo un arco reforzado así, uno intuye de que ya esto no es tan como que esto forma parte del sostenimiento. De hecho, es así. Yo no uso un marco metálico porque tengo un arco de roca. Eso es lo que va a trabajar. Y por eso que la carga baja. Bueno, no es solo por eso, pero ¿me entiende? La intuición tiene que buscar la intuición. Fíjense que este es un ensayo que hizo Lang, que es uno de los precursores de los pernos, en que puso ripio en una mesa. Esto es un cajón. No sé si lo ven. Una caja en que la llenó de pernos. Primero, puso los pernitos. Después la llenó de piedra. Y después los apretó. Y después le sacó el fondo. Le sacó el fondo y quedaron las rocas apretadas. Y se paró el arriba. ¿Se fijan? Uno dice, ¿pero cómo? Pero sí, pues sí funciona. Si depende de la distancia entre los pernos nomás. ¿Ya? Entonces funciona. Y entonces un arco de roca se hace así. Pongo los pernos radiales y asumo entonces que esta es la compresión de los pernos, de la cabeza del perno y por acá también. Entonces este es el arco efectivo de roca comprimida, ese. Si yo quiero mejorar, porque esta zona como que queda suelta, mejorar esa zona, yo pongo unos pernos más cortitos ahí. ¿Ya? Todo es buscando la manera. ¿Ya? Y el espesor útil se puede estimar así. El espesor útil es la longitud de esta roca menos este medio. ¿Ya? Ahí la longitud, perdón, ahí está mal la longitud. La longitud debería ser el largo total. Es de aquí a aquí. ¿Ya? El largo del perno.
Después tenemos aquí cuñas inestables, otra vez en abanico, buscando cruzar las superficies de falla. O sea, el perno tiene como misión cruzar la superficie de falla y anclarse en un lugar más estable. Fíjense, esto es muy típico porque esto es una bóveda grande. Entonces, si tengo mis fracturas principales en esta dirección, yo busco formar el arco de roca. Pues a ver qué pasa si pongo un perno aquí, se va formando un arco. Lo voy armando el arco. Fíjense que aquí recomienda que el ángulo no debería ser más de 15 grados entre la plancha y la tuerca. ¿Ya? Según Bishop, aquí la compresión, el efecto del confinamiento sobre la capacidad de carga, aquí hay un dato. ¿Ya? Dice, aumento de la capacidad de compresión de la roca reforzada. Hay un delta T, que es el aumento de la compresión, de la capacidad de compresión de la roca reforzada. Y delta sigma 1, el aumento efectivo de la resistencia a la masa rocosa. ¿Ya? Y E, el espesor efectivo del arco de roca. Aquí está bien el largo, ¿eh? Largo del perno. Entonces, el aumento de resistencia, porque si yo aumento el confinamiento, porque aquí estoy aumentando el confinamiento. ¿Ya? El sigma 3, el delta sigma 3 significa el aumento de confinamiento que no dan los pernos. Eso me genera una tremenda ganancia en la resistencia a compresión de la roca. Entonces la capacidad adicional del arco de roca reforzada viene a ser esta expresión. Ahí como que voy entendiendo qué es lo que está pasando. Y aquí son los primeros modelitos que se hicieron en esas épocas, piensa en el 72, de qué es lo que estaba pasando dentro de la roca. Esto está hecho en un medio continuo. Entonces, ahí tengo los puntos de concentración de tensiones y en la cabeza. Esto es para pernos con anclaje, con anclados. ¿Por qué? Porque hay dos tipos de pernos. El anclado, que tiene una carga en la punta, y hay otro perno que no es anclado, que es un perno cementado nomás, que trabaja de esta manera. El terreno se mueve hacia afuera y a medida que se mueve, estira el perno. ¿Ya? Esa es la otra forma de trabajo. Si se fijan, miren, vamos a suponer de que, bueno, aquí no está bien pintado, pero aquí hay un plano fijo. ¿Ya? Toda esta masa, cuando el terreno se empieza a mover, toda esta masa se mueve hacia afuera. ¿Ya? Entonces, por eso que la cabeza del perno, que antes estaba aquí, se mueve acá. ¿Ya? Entonces, todo se mueve, como que estos estratos se hinchan. ¿Ya? Pero está el perno. Entonces el perno los mantiene unidos. O sea, ahí se produce como que es como pensar de que esto se hincha y después se comprime el perno. Entonces el perno se incrusta por este lado y por este otro. ¿Fijan? Entonces no aparece una carga fija aquí, sino que aparece una carga de roce continua. ¿Ya? El roce a lo largo de todo el perno. Pero es efectivo, es parecido a comprimirlo, pero no es igual. ¿Ya? Y acá está el comportamiento de esos pernos, y que hay una carga máxima de tracción en el centro. ¿Ya? O sea, la tracción máxima ya no está en las cabezas, sino que está en el centro. Y hay un corte aquí, mínimo en el centro. Y estos son todos los tipos de pernos que hay. Hay una lista. Vamos a verlos así nomás.
Estos son los pernos más antiguos, de cuña y ranura, que solamente tenían una cuña. A ver, al final de la barra tenían una abertura y se ponía una cuña al final y se incrustaba. Se golpeaba esto y después se ponía la tuerca. Luego se inventaron, estamos hablando de los años 50, 60, unas conchas de expansión. A medida que yo enroscaba el perno, esto se iba abriendo. Son igual que los pernos expansivos para poner perno en el cemento. ¿Ya? O un tipo así de una pieza deslizante. Hay mucho, o esta, y esta cuña se mete hacia adentro a medida que se enrosca. Son todos como mecanismos ingeniosos. ¿Ya? Y se fue combinando. Entonces, estos pernos son toda expansión. Pero este es un perno embebido que no tiene tensión originalmente, pero en realidad le agregaron un perno de anclaje y lo embebieron. Tiene las dos gracias. Es embebido y además es tensionado, por ejemplo. Estamos hablando del 73. Esto es del 78, fue un invento. Es un medio tubo ranurado que se mete a presión en los agujeros. Entonces se golpea, se mete a presión y con la roce trabaja. Entonces es parecido a este, al inyectado, pero este tiene menos capacidad, pero muy rápido de poner. Instantáneo, digamos. Esta es la gracia, que es instantáneo. Este necesito yo trabajarlo. Este también, mientras lo que dure el fraguado de la resina. Este es más caro, este es más barato. Y así se empieza a jugar también. El mercado de los pernos fue una cosa muy brutal. Se pueden poner cables también. ¿Ya? En zonas muy complicadas se pueden poner cables que con la voladura se cortan. ¿Ya? Fíjense que en bóvedas grandes se trabaja así, se ponen cables de galería. Y yo tiro cable. Es todo un arte. Esta es como la forma de trabajo de un perno mecánico. Tengo un anclaje, tengo una cabeza. ¿Ya? Y ahí está más o menos las libras. 6.000 libras puedo poner. Son como 3.000 kilos o más. Si eso depende. Este es un perno de resina. Este no tiene anclaje. Entonces, si yo lo aprieto, lo pongo en la resina. Y después lo aprieto, solo aprieto acá. ¿Ya? Porque esto empieza a trabajar cuando se mueve. Pero al principio yo puedo apernarlo, pero voy a apretar acá nomás. No tengo una longitud libre para darle presión. Aquí está combinado. Tengo resina y tengo un perno activo en esta zona. Puedo hacerlo también, anclar al fondo nomás. Puedo tenerlo todo anclado. Y se inventó este aparato que se pone como una camisa metálica, con mortero, con hoyito, y en el medio se pone una barra. Entonces yo pongo el cartucho adentro y después pongo la barra y voy desplazando el cemento que va dentro del cartucho. Este es de el perno por fricción, el medio tubo. Este es una varilla de madera que se usó en la minería del carbón. Bueno, no se podían usar barras metálicas porque cualquier chispa, cualquier cosa podía desatar una explosión. Entonces se usaron. Muy interesante, si esto es historia. Este ya la primera barra metálica con cuña, que es el mecanismo. Esta ya con un aparato de expansión, un casquillo que se expande al final. ¿Ya? Este es una barra que hace como, que es como ondulada. Entonces cuando yo, es doble. Tengo una varilla ondulada y una, entonces la muevo y se queda, se aprieta contra la excavación, contra el tubo, contra la perforación. Y se inyecta también.
Este es el mismo sistema. ¿Digan? Sí, hay muchos sistemas. ¿Sí? Esto cuando se encabalga, por decirlo así. Hay muchos sistemas, ¿cierto? Es entretenido más que nada. Entonces, unos son más costosos, otros son más rápidos, más baratos, ¿sí? Así funciona. Este es el que es por fricción. Muchos de estos son patentados, por ejemplo, este es patentado. Este es el Perfobolt, que es un tubo, media caña perforada, que se llena con mortero. Después se pone otra media caña con mortero arriba, y eso se mete esto se mete adentro de la perforación. Y después de atrás entra el perno y va desplazando el hormigón de la perforación y va llenando eso. Entonces esto no necesita una máquina de inyección. Todos son cosas de ese tipo. Esta es una barra de construcción típica y una perforación llena de lechada, que es lo más común. Pum, se inyecta. El tema es esperar el fraguado de esto. Entonces, por el tema del fraguado, se usaron cartuchos con resina. Estas son súper rápidas. Se pone la resina en cartucho, que parecen salchicha, se ponen en la perforación y después de atrás se pone el perno que va rompiendo esta salchicha en contacto con el aire, fragua y se endurece. Entonces, son muy rápidas, son más caras. Este es un perno, fíjese, esto es más o menos el 82. Es un perno que se hincha, es como un tubo de acero y se hincha a gran presión, a alta presión. Este es más firme que el perno, el tubo partido, pero más caro también y necesita una máquina de presión. Y este, que parece tan inocente, es uno de los mejores también, porque es el perno fibra, que es como plástico. Pero la fibra tiene mucha resistencia a tracción, que es lo que nos interesa. No nos interesa la resistencia a compresión, ni siquiera el corte. Nos interesa la tracción. Y este es un perno muy bueno. ¿Ya? Entonces, y es barato y es liviano. Y de hecho se pone en la frente, donde los otros no se pueden poner porque incomodan. ¿Ya? Entonces, esto es muy buena alternativa. Fíjense que los hay autoperforantes, o sea, antes había que hacer la perforación y después de la perforación había que meter el perno, no, todo un cuento. En cambio, esto ya viene con la perforación, o sea, con la cabeza de perforación. Esto, el perno llego y lo pongo nomás. Y esto además son, fíjense, en DGR, que son como plásticos también. O sea, son plásticos, se autoperforan, son súper buenos. Y estas son las resistencias que tienen. O sea, este es un perno de resina grauteado, ensayado. Se deforma poco. Fíjense, este es el Suelex, el que es hinchado, aguanta. Este es el Plitzet, el tubo partido. Esto es un perno mecánico de expansión. Pero tienen un comportamiento, algunos dúctil, mientras más se mueve hacia la derecha es dúctil. En vertical es la resistencia. Ya. Carlos, esto que está aquí es más o menos lo mismo. Anclaje por fricción. Tiene poca resistencia, pero es muy dúctil. Se mueve mucho, mucho, mucho. Entonces, eso depende para lo que lo quiera. El anclaje mecánico de alta resistencia, el de resina, son rígidos, pero tienen mucha resistencia. ¿Bien? Y esos son los órdenes de magnitud. Eso es bueno saberlo. 5, 10, 15 toneladas. ¿Bien? Acá hay una tablita que es súper útil porque da cuenta de algo que no lo hemos hablado todavía. Y es súper, súper útil. Que da cuenta de las características de los estratos, de los pernos. Esto es súper, súper útil. Esto. La longitud de los pernos. ¿Ya?
¿Qué longitud creen ustedes que se usan? Fíjense, un perno corto es de 1 metro. Un perno medio es de B tercios del diámetro, B el ancho del túnel. Y largo B medio. Eso es lo que normalmente se usa. Entre B tercios y B medios. También tiene que ver el ancho del túnel por la máquina que entra. Y para poner, bueno, los pernos se acoplan igual. Pero ese es el orden de magnitud. B tercio, B medio. Ya. Para que lo tengan en la cabeza. Y lo mismo los diámetros. Ya, un diámetro pequeño, menor de 20 milímetros, un rango medio entre 20 y 25. ¿Ya? Eso es un valor para que se les quede en la cabeza. ¿Ya? Y un diámetro grande sobre 25 milímetros. Y la densidad, fíjense, una densidad baja, medio perno por metro cuadrado. Y alta, más de un perno por metro cuadrado. O sea, un perno que está 1 por 1 es una densidad alta. Ya, menos de eso, se puede poner menos también, pero se fijan, de ese orden, de 1 por 1 a 2 por 2, o 1,5 por 1, ese más o menos es la densidad que se ponen. Ya, para eso sirve esta tabla. Entonces con esto uno ya tiene una idea, se hace una idea. Si se fijan cómo está hecha la tabla, dice comportamiento del terreno, tensiones, naturaleza, tipo de anclaje, ¿ya? Tipo de varilla, longitud, diámetro, densidad, refuerzo entre pernos. ¿Ah? Con todos estos datos de entrada, uno ya más o menos tiene una idea. ¿Ya? Y después lo mejor proyectado. Lo dejamos aquí. Lo dejamos aquí. Y la próxima clase hacemos ejercicio. O sea, termino con el chocrit, hacemos ejercicio para que se hagan una mejor idea. ¿Alguna pregunta? No, profe. Ya. Lo dejamos aquí entonces. ¿Tienen la clase, cierto? ¿Les llegó? ¿La tienen? Yo se las mandé por el chat. Sí, profe. Ya. Ya, muchachos. Los veo la próxima semana. Chao, profe, que esté bien. Que esté bien. Que estén bien Chao, todos. profe. Chao. Chao. Chao, profe. Adiós.